La proclama de ministerio llamada final por labios de nuestro apóstol amado, apostoloto, adora el año de agradecimiento. Tal vez otros ministerios, el año de la conquista, que el año de, hermano, de recuperar, el año de esto. Pero hermano, qué lindo es, hermano, el año de agradecimiento, Señor. Gracias. Como dijo mi hermano Agustín, ¿verdad? Que casi se derramaba acá, hermano. Gracias porque estoy acá, con vida, respirando. Has guardado a mi familia. Mire qué lindo es el Señor. Entonces, iglesia, quisiera hablar con ustedes. En esta oportunidad, el día de anoche, le suplicaba al Señor. Todavía no tenía con claridad y de pronto me acordé, hermano, de una impartición de nuestro apóstol Otto y en relación a esto, hermano, que nosotros tenemos que ser un pueblo enriquecido, dotado de bendición. Diga, dotado de bendición. Porque mire, hermano, qué cosa es ser pobres. Y no me refiero pobres en el sentido literal, sino, hermano, qué cosa fea es ser pobres espiritualmente. Y quisiera ponerle a este pensamiento una iglesia enriquecida en Cristo. Primera de Corintios, el apóstol Pablo va a esta, hermano, una de las iglesias de Corintios capítulo 1, primera carta de Corintios capítulo 1, en el verso 4 y el verso 5, damos gracias a Dios, hermano, por la recuperación de Nixon. Usted lo miró ministrando ya con el bajo y la próxima, bueno, de aquí a 15 días, él estará ministrando también lo que es como director, ¿verdad? Que es de aquí con nosotros. Gloria a Dios, Dios es bueno y nos gozamos. También mis hermanos mazariegos, el proceso que pasaron ellos, mi hermano Oscar, mi hermana Magda, y aquí los tenemos, ¿verdad? Contentos, gozosos, alegres. Qué bueno es el Señor, hermano. Poder ver a gente que hemos amado, que han superado esta, ¿verdad? Esta etapa de la, hermano, de la prueba. Dice entonces ahí la palabra de Dios. Si usted lo tiene, por favor, indíqueme con un amén. Y así, hermanos, iniciamos. Dice entonces, se lee la palabra como siempre para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Verso 5. Porque en todo, diga en todo. Mire, hermano, qué cosa esto, en todo, dice, fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento. Diga, enriquecidos en toda palabra y conocimiento. Amén. Cuando nosotros, hermano, nos detenemos un poco en estas palabras, aquí el apóstol Pablo está dando gracias a Dios. Y vaya la redundancia, es el año de agradecimiento, ¿cierto? Entonces él apostólicamente comienza a escudriñar hermano, diría yo, la condición de la iglesia del principio. Porque si alguien conocía a sus hijos espirituales, eso era Pablo. Usted sabe que Pablo, hermano, fue el que los engendró por medio de la palabra. Un padre, cuando usted escucha la palabra paternidad, hermano, es porque engendra hijos uno por medio de la palabra, ¿verdad? Y yo aquí estoy viendo varios hijos
que, hermano, que fueron engendrados por la palabra. Como por ejemplo mi hermano Rolando, que Dios lo envió para Oregón, pero acá en Ontario fue engendrado por la palabra. Y también Castel, ¿verdad? Mire qué lindo. Entonces Pablo va y los alogia, dice, les doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todo fueron enriquecidos en Él, en toda palabra y en el conocimiento, verso 6, así como en el testimonio acerca de Cristo. Acerca de Cristo, el testimonio, el verso 6 ahí dice que fue confirmado. Diga testimonio de Cristo que fue confirmado. En otras palabras, consolidado en vosotros. Hermano, no pusimos el verso ahí, hermano, no es el 16, perdón, el verso 6, hermano. El 4, el 5 y el 6. Entonces aquí el apóstol está dando gracias a Dios por la vida de los hermanos en Corintios. Por eso usted y yo podemos decir gracias, Señor, ¿verdad? Por la vida que me das. Gracias por mi esposa. Gracias por mis hijos. Gracias por mis nietos. Gracias porque eres bueno, has sido bueno, Señor, y no nos has dado una prueba que no hayamos podido soportar. Si algo, platicando con mi amada, usted sabe que uno siempre antes, sobre todo cuando uno es duro de dormirse, ¿da? Yo me duermo antes que ella. Pero bueno, entonces ahí comenzamos a hablar y decir, y fíjate que Dios no nos dio una prueba así de ese tamaño. Ya nos dio una con la pérdida del segundo de nuestro hijo Isaac, que a los 9 meses el Señor dijo, confórmense con 9 meses, me lo llevo de donde salió. Hermano, fue algo terrible la ausencia de nuestro segundo hijo. Entonces mirábamos a nuestro nietecito, hermano, de 1 año, a mi medicina, bueno, a Maricen. Ay, Señor, qué dichosos somos como abuelos de ver a mi familia que están estables, sanos. No nos ha faltado el alimento en nuestra mesa. Dios ha sido bueno. Gracias, Señor, también por la iglesia tan linda que nos has prestado, por tu pueblo que nos aman, los que han demostrado ese afecto, ese cariño, y sobre todo los que en este 25 de diciembre dijeron, pastor, que tengas muchos años más de vida en texto. Yo dije, gloria a Dios, mire qué lindo me escribió Julano, Mengano, mire qué lindo las felicidades que le dan a uno. Mire qué bonito eso. De pronto alguien me puso un sapo ahí, hermano, un sapo verde. Sapo verde, pastor. Solo eso me puso, un sapo verde. Ahí yo dije, por lo menos un sapo verde, gloria a Dios. Entonces, poder decir gracias, Señor, por tus siervos que nos han guiado todo este 2020, que nos han amamantado por tu palabra. Pablo aquí les está dando, el hermano le está dando gracias al Padre, a Dios, por sus hermanos en Corintios, por las razones estas. Número 1, le dice al Señor, por la gracia que Dios les ha dado a ustedes en Cristo Jesús. Usted sabe que, hermano, que la salvación por gracia es un regalo, un maravilloso regalo que yo no merezco. Hasta la fecha no lo merezco, porque todavía somos imperfectos, todavía infieles, y Él no se niega a sí mismo. Él sigue siendo Dios,
sigue siendo Padre, sigue siendo fiel. Aunque fallemos, Él no falla, jamás nos condenará, jamás nos apartará de Él y nos va a desechar por nuestros errores o pecados que cometemos. Hermano, usted y yo, ¿dónde estuviéramos si la gracia de Dios no nos hubiera alcanzado? ¿Dónde estuviéramos? Como dijo aquel, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como aquel pez que lo sacan de la pecera. Hermano, ¿dónde estuviera yo? Seguramente un servidor ya estuviera, hermano, metros bajo una tumba. Ahí, el puro esqueleto ya, hermano, resecándome. ¿Por qué? Hermano, porque si estamos aquí, si estamos con el aliento de vida, si estamos aquí parados sobre nuestros pies, no han sido, hermano, por nuestras obras, ni siquiera porque seamos dignos y buenos de merecerlo. Es por su gracia, diga, es por su gracia infinita. Hermano, es un favor inmerecido, es un regalo. Segunda razón, que Pablo da gracias porque ellos habían sido enriquecidos. ¿Por billullo? ¿Por una cuenta bancaria? No. Habían sido bendecidos, enriquecidos por la palabra. Quiere decir que la palabra nos convierte de vagamundos, de pobres, en gente prosperada por la palabra. Diga, yo soy un hijo de Dios prosperado por la palabra, enriquecidos por esa palabra que venimos escuchando. Hermano, ¿cuántos años usted, hermano? Tal vez algunos de ustedes vienen, hermano, de casa apostólica, tal vez de la central con Papá Otto. Tal vez vienen de otra casa, de otro apóstol. Hermano, nunca se olvide de los siervos que te presidieron, que fueron, hermano, en su momento de edificación, de bendición. Nunca te olvides de ellos. Síguelos honrando. ¿Por qué? Porque la ley de la honra dice: Dios honra a los que le honran. Amén. Segunda razón que Pablo da gracias, dijimos, porque habían sido ¿qué? Enriquecidos. Tercera razón, por el testimonio de Cristo que había sido confirmado. Y ahí quiero detenerme. Yo diría que ese es el enfoque, hermano, de este pensamiento que quiero, hermano, dejarle en su corazón. Por el testimonio de Cristo, todo lo que es confirmado por Dios, hermano, es de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo está confirmando. Es que cuando, hermano, cuando uno es rico, cuando viene la palabra de salvación por medio del evangelio, hermano, cuando somos ricos en la palabra, en todo conocimiento espiritual, hermanos, somos iluminados, somos guiados hacia hacer lo correcto, lo justo, lo agradable, lo aceptable. Si algo debemos de, hermano, diría yo, de tener mucho cuidado, es en estos meses restantes de este 2021, Señor, ayúdame a hacer lo aceptable, lo agradable, lo que a ti, Señor, te agrade. Porque cuando vemos la iglesia de los Corintios, su condición primera, diga condición primera, antes de ser enriquecidos por la palabra y ser llenos del pleno conocimiento, hermano, miremos cuál era su condición primera. Hermano, era una iglesia con muchos problemas de carácter. Era una iglesia con muchos, hermano, conflictos
en su forma de pensar. Había en ellos situaciones de sectarismo. Se peleaban unos a otros. Había envidias en ellos. Había situaciones de rivalidad, divisiones. Y decían los unos con los otros. Unos decían: yo soy de Pablo. Otros decían: no, yo soy de Apolos. Yo ni de Pablo ni de Apolos, yo soy de Cefas. Y otro grupo decía: no, ustedes están mal, yo soy de Cristo. Y entonces el apóstol Pablo comienza, hermano, a ver, hermano, esta problemática, esta situación, y les dice: por esta causa ustedes han entristecido mi corazón, y yo necesito doblar mis rodillas al Dios del cielo. Por causa de ustedes doblo mis rodillas. Entonces debo de ponerle esta escritura. Efesios capítulo 3, el verso 14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien se recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Que os conceda, mire lo que en ellos no había. Cuando alguien es pobre en la palabra, cuando alguien es miserable, perdóneme, en el conocimiento y en la revelación de Jesucristo, hermano, de pronto surgen estas situaciones, aspectos de inmadurez, sectarismos, envidias, rivalidad, porque pusieron a aquel y a mí no, divisiones, disensiones. De pronto hay grupitos que la Mara 18, la Mara 13 dentro de la iglesia, hermano. Miren qué cosa terrible. De pronto nos convirtemos en pandilleros. Entonces viene Pablo y dobla sus rodillas y le dice al Dios del cielo: doblo mis rodillas por causa de ustedes. Y su primer ruego era que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, a ser fortalecidos. Pero hermano, aquí marca riqueza, porque eran pobres, no eran ricos. Para que sean ricos, hermano, con las riquezas de su gloria, fortalecidos con poder por su espíritu. La palabra espíritu en letra mayúscula directamente se refiere a la persona del Espíritu Santo. Que sean fortalecidos con poder del Espíritu Santo. ¿En dónde? ¿En dónde radicaba el problema en ellos? En el interior. Entonces, hermano, el deseo de Pablo era que en el interior, mire, por eso la realidad de cada uno de nosotros no es lo que llevas por fuera. La realidad de cada uno de nosotros es lo que tenemos por dentro, lo que llevamos adentro. Y en el interior de este pueblo, hermano, estaban secos, estaban vacíos, hermano, pobres eran, no pobres de espíritu, eran pobres porque, hermano, porque la palabra no solamente nos ilumina, la palabra nos enriquece en el conocimiento y en la revelación del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Porque Pablo, siendo enriquecido, dijo: haya pues la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Y se atreve a decir: imítenme a mí, porque yo soy rico. Imítenme a mí como yo lo soy de Cristo.
Para nosotros de pronto, hermano, vemos esta situación de esta iglesia que necesitaban esa realidad de Dios. Necesitaban esa riqueza en su interior. Necesitaban, hermano, esa fuerza. Diría yo, esa fuerza sobrenatural, porque lo sobrenatural viene por medio del Espíritu Santo. Nos convierte en personas del ordinario a lo extraordinario. Personas normales a personas sobrenaturales. Ese es el Espíritu Santo que cambia, que nos transforma. Hermanos, sin temor a equivocarme, lo que más necesita el cuerpo de Cristo en tiempos como estos es la investidura, es, hermano, la llenura, diría yo, el testimonio del Espíritu Santo en nuestra vida, para poder vencer, para que no seamos engañados como pensemos esta repulquia que, hermano, se levantó en el Capitolio de Washington. Seguramente gente siendo movidas por, hermano, palabras de injusticia, no por la justicia de Dios, faltos del conocimiento de Dios, personas movidas por el sectarismo. No, unos somos de este, otros de este grupo. Hermano, mire qué cosa. Mire lo que hace una persona que es pobre en el conocimiento de la palabra. Por eso, hermano, en hogares, la voluntad de Dios es que nuestras familias permanezcan unidas, sobre todo en este tiempo. No importa que nuestros hijos ya tengan bigote, 18 años, 20 años, pero mientras estés bajo mi cobertura, hijo, ¿te me sujetas o qué? ¿Verdad? Dios me ha puesto como sacerdote de esta casa, como autoridad. Mire, si algo, hermano, yo me siento honrado que aún mi yerno, que tenemos el honor y el privilegio de tenerlos en la casa de ustedes. Ese muchacho, más que ni Junior, me dice: hey, papi, me dice, mire qué cosa. Aunque en un sonsonate, papi, mire, ¿qué hago, pastor? Ahí está siempre. Mire qué lindo, hermano. Qué lindo es, hermano, sentirse honrado. Qué lindo es poder amistar con personas que no son pobres en la palabra. Qué seguridad uno siente, qué paz, qué compañerismo tan, hermano, tan deleitoso es, hermano, sentarte con personas que no son pobres en la palabra, sino que son ricos. Hay temor, hay aprecio, hay respeto, hay honra, reconocimiento. Pero un neófito, uno que, hermano, que está vacío del temor de Dios, de la palabra de Dios. Mire, por eso David dijo: lámpara es tu palabra a mis pies, que alumbra mi camino. Entre más conocimiento, entre más palabra yo tenga almacenado en mi corazón, entonces yo voy a demostrar el fruto, los frutos de esa palabra. Aleluya. La realidad de la iglesia en Corintios, cuando vemos la realidad ahora actual de ellos, porque, hermano, otra versión dice que ellos habían sido enriquecidos con toda clase de dones, imparticiones, tanto en palabra y en todo conocimiento cabal de la verdad. Y ahora vemos a una iglesia, hermano, que había evolucionado, a una iglesia,
que había sido instruida, a una iglesia que había sido, hermano, capacitada, preparada con una palabra apostólica del apóstol Pablo. Y ahora esas actitudes irrelevantes, ahora ese carácter, hermano, manévolo, hermano, ahora ellos se amaban, ahora ellos estaban en unidad. Y cuando Pablo va y una vez más, como apóstol que era, los vuelve a visitar, de pronto, hermano, les dice: siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que ha sido dada en Cristo Jesús, porque ahora ustedes son ricos, han sido enriquecidos en Él, en toda palabra, en el conocimiento, y así también, verso 6, en el testimonio acerca de Cristo, que fue confirmado, consolidado en ustedes. Y Pablo, hermano, levantaba sus manos y le daba gracias al Señor. Hermano, es que, mire, usted no se goza cuando ve a sus hijos, hermano, estables. O no se, porque mire, hermano, qué terrible aquella mujer. Señor, ten misericordia. Mira, mi hija no está estable, Señor, está endemoniada. Hermano, qué dolor de esa mujer. Y peor tantito, mujer, no me molestes. No estás en mi tiempo, no es la dispensación para ti. Hermano, eres una perrilla y la comí, hermano. Pero Señor, si aún los perrillos de las migajas pidan misericordia, de las migajas comen, concédeme por favor la libertad de mi hija que está atormentada. Hermano, qué triste, qué dolor. Por eso Pablo dice que por causa de ustedes sentía dolor, hermano, una carga apostólica. Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que os conceda. Y ahora, hermano, esa palabra que os conceda es un, hermano, es un intercesión, un clamor apostólico. Mi deseo es que sean ricos, hermano, por su gloria, que sean fortalecidos con el poder del Espíritu Santo en su interior. Les marca que el problema estaba dentro. De manera que Cristo more en fe en vuestros corazones y arraigados, cimentados. No sé si, ahí está. De manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y arraigados, cimentados en amor. Es que el amor, iglesia, el amor es la única virtud en la Biblia que tiene la capacidad de cubrir multitud de errores. Cuando en tu corazón tienes almacenada la palabra, ahí está, arraigada esa palabra, cimentada esa palabra en tu corazón, ¿qué es lo que vas a hacer? Hermano, es que la familia lo siente. Ahí viene papi, ahí viene el hombre del amor. Aleluya, hermano. Y no de pronto viene papi y hasta el chihuahuita, hermano, mete la colita y se esconde debajo de la cama, hermano. Pero qué lindo que, hermano, cuando esa palabra provocó el cambio mediante la fe en Cristo Jesús, arraigados y cimentados en amor. Entonces esta iglesia, su primera, hermano, postura, eran pobres en la palabra, neófitos en el conocimiento, tenían problemas en su interior. Pero ahora la realidad de esta iglesia, habían, hermano, pasaron un cambio. Por eso, hermano, yo creo que es tiempo de cambios. Lo que no logramos cambiar el 2020, este 2021 is time for change.
Es tiempo de cambio en nuestra vida, en nuestro interior, del nombre de Jesús. Y ahora, hermano, dice que este pueblo de Corintios transformado, cambiado, enriquecido, tenían el testimonio confirmado por Cristo. Ahora ellos reconocían que Pablo había sido enviado por Dios a ellos como gentiles a llevarles el evangelio de la gracia. Ahora Pablo ya no los miraba pobres en la palabra, sino los miraba enriquecidos en el conocimiento cabal de la verdad. Y hermano, otra escritura, primera de Timoteo, que es la otra escritura, pero aquí, hermano, quiero leerle esto que no lo puse, primera de Corintios 1:6, así como del testimonio acerca de Cristo que fue confirmado en vosotros. Cuando nosotros nos damos cuenta que el verdadero mensaje del evangelio debe de ser un mensaje confirmado por Cristo. Y en relación a esa confirmación, vemos una vez más al apóstol Pablo hablándoles, escribiéndoles una vez más acerca de Jesús. Ahí está Pablo hablando a Timoteo, que se entregó a sí mismo por rescate por todos. Este es el testimonio, diga testimonio, dado a su debido tiempo. Que para esto fui constituido predicador y apóstol, digo la verdad en Cristo, no miento, como maestro de los gentiles en fe y en verdad. Aquí vemos una realidad, iglesia, vemos una realidad confirmada. Esta es la palabra que, hermano, que razonaba como un eco en mi mente. Confirmación, confirmado, algo que está confirmado. No es un cuento, no es un mito, no es una fábula. En estos tiempos finales, iglesia, para comenzar nuestra salvación ha sido confirmada. ¿Cuánto dicen amén? Los llamamientos, los ministerios, los dones tienen que ser confirmados para que usted pueda fluir en el don profético, en el don de revelación, en el don magistral, en el don de enseñanza, en el don de la alabanza. Todo debe de ser sellado, en otras palabras, confirmado por Dios. ¿Por qué? Why? Porque en estos tiempos finales van a surgir muchos criterios, pensamientos diferentes en cuanto al evangelio. Van a surgir profecías de gente diciendo: esto es la verdad, Dios me habló. Pero si esa palabra que estos profetas dicen que Dios les habló, si esa palabra no se cumple, no puede venir de Dios. Del otro lado vemos, hermano, que personas, Dios a mí me lo había dicho, como por ejemplo la repulca que pasó, hermano, los riots acá en la capital de Guatemala. Yo ya sabía que eso iba a suceder. No, ahora lo están diciendo. ¿Por qué no lo profetizan antes? ¿Por qué no lo dicen antes? Yo necesito una palabra antes, ya no después, hermano. Cuando la destrucción vino, cuando el enemigo me golpeó, cuando el enemigo me atacó, cuando vino la muerte o la pérdida, ¿ya para qué necesito una confirmación? La necesito ahora. Diga, la confirmación es ahora. Por eso dice: hoy es el día de salvación, no endurezcas el corazón. Entonces, hermano, y aparte los falsos maestros, falsos profetas, todo lo que no ha sido confirmado por Dios no puede tener un sello de veracidad, no puede ser verdad. Jesucristo les enseñó claramente del poder hermano, de la confirmación,
a los apóstoles: Iglesia de Jesucristo, eres tan bienaventurados, tan dichosos, que tenemos un evangelio que el Padre ya lo confirmó a través de su Hijo Jesucristo. Aleluya, que por gracia vosotros hemos sido salvos. A su nombre. Marcos 16, verso 20. Y ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales que les seguían. Escuche, un ministerio confirmado por Dios es un evangelio que perdura. Es un evangelio, es una iglesia, un ministerio, una casa, una familia, que aún las puertas del infierno se levanten contra ellos, esa casa prevalecerá, esa iglesia prevalecerá, esa familia prevalecerá. Todo lo que es confirmado por el Dios de los cielos, se levante lo que se levante en guerra, Dios te mantendrá sobre tus pies, firme, salvos, bendecidos, prosperados por su palabra. Todo lo que es confirmado por Dios huele a gloria, tiene frutos de victorias. Dice, hermano, que los discípulos, apóstoles, cuando salían a predicar por todas partes, el Señor iba con ellos colaborando y confirmando la palabra por medio de ¿qué? Señales, frutos. Por eso, cuando hablamos de la persona del Espíritu Santo, y serán llenos del poder del Espíritu Santo, pero quedaos, diga: seguir instrucciones, obediencia, quedaos. No quiero, no formas parte. Yo necesito a 12 obedientes que se queden en el aposento. Quedaos hasta que el Espíritu Santo les confirme. Aleluya, gloria a Dios. Y dice que fueron llenos todos, y las señales de esa llenura fueron el hablar en lenguas. Los que pasaban por la calle decían: esos están locos, esos están borrachos, están ebrios. No lo entendían. Por eso, cuando alguien, hermano, los apóstoles estaban ricos de palabra, 3 años y medio, Jesucristo les impregnó la riqueza de la palabra en ellos. Ahora viene la confirmación por el Espíritu Santo. Fueron llenos, revestidos, y las señales hablaban en lenguas de tartamudos, susurrando, aleluya. Y ellos se edificaban, bendito el Señor. El fruto de esa confirmación fueron las señales. Estos apóstoles siendo llenos, revestidos. Vemos a un Pedro en su primer mensaje 3,000, en el segundo 2,000 en un solo día. 5,000 fueron arrebatados del infierno. Un apóstol, un ministerio que le seguían las señales. Aleluya, las señales y los milagros. Hebreos capítulo 2, verso 4, testificando Dios juntamente con ellos, tanto por, diga, señales, prodigios, diversos milagros, y por los dones del Espíritu Santo, según su propia voluntad. Aleluya. Esta es la riqueza, iglesia, de un evangelio confirmado por Dios,
Cuando anunciamos el evangelio de Cristo, estamos anunciando las inescrutables riquezas de su gracia. Estamos poniendo en los oídos y en la mente de la gente, hermano, un evangelio que tiene que ser confirmado, sellado, consolidado, establecido. Cuando hablamos de confirmación, estamos hablando de que si en el evangelio que estamos recibiendo tiene frutos como señales, evidencias, repartimientos del Espíritu Santo, dones, profecía. Por eso cuánto, hermano, yo amo cuando hay profecía en nuestros servicios. Es la presencia de Dios. Mire, si algo diría yo, nos ha caracterizado o evidenciado, es que la presencia nunca nos ha dejado. En Llamada Final Ontario, su presencia, donde aún nos vamos a un parque, ahí va la presencia. Nos vamos, hermano, a las montañas, allá va la presencia. Nos fuimos a Pijajirrod a hacer cultos, la presencia nunca faltó. Ahí estuvo la presencia y el testimonio de Jesucristo, confirmando el mensaje de la palabra, milagros, señales, prodigios. ¿Sabe usted que ese es el evangelio del reino? Y yo declaro que en tiempos como estos va a haber una hambre en la gente. Va a surgir el hambre, esa hambre que no había. Va a despertar una hambre que desespera, una hambre de urgencia, de emergencia en el corazón del hombre. Porque así como dijo Dios en la profecía, esta cosa viene peor todavía. Y es cuando el hombre va, hermano, a abrir sus ojos, la luz de su entendimiento, y va a buscar lo verdadero, va a buscar el testimonio de Jesucristo, va a buscar donde hay palabra, donde hay presencia, donde hay milagros, donde hay visitación sobrenatural del poder del Espíritu Santo, donde hay nuevos convertidos, señales, milagros, prodigios, maravillas. A su nombre. Yo para qué quiero estar en un club social religioso. Yo para qué me ganaría estar en un grupo de personas donde no hay presencia, donde hay muerte, hay pasatiempo y hay solamente un ambiente religioso. Hoy en día vemos en el mundo diversidad de estos tipos de evangelio. Hay un evangelio muy religioso, todo es pecado. Del otro lado hay un evangelio muy legalista. Solo los sectaristas, solo nosotros tenemos la verdad, solo nosotros somos santos. Del otro lado tenemos un evangelio extremadamente libertino. Pero el evangelio, querida iglesia de Jesucristo, diría yo, el verdadero evangelio que debe de tener esta realidad, debe de ser confirmado. Aleluya. Por eso, hermano, otra escritura, primera carta de Corintios 1:5, bueno, fue la misma, la que iniciamos. Porque en todo fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra. Hermano, no vivamos por lo que perece, sino a lo que a vida eterna permanece. La palabra es la mejor herencia, la mayor riqueza que vos puedes tener en la vida. Les decía a mis hijos en este año nuevo, después que salimos de Facebook Live, los abracé y lloré con ellos y les dije, mis hijos, tal vez no les pueda dejar una herencia terrenal, pero sí les dejo mi testimonio. Les dejo el testimonio de Jesucristo. Les dejo la herencia de la palabra, que yo siempre amé la palabra y les di la palabra de Dios a ustedes. Esa es la herencia, la mayor herencia que les podemos dejar a ustedes.
Aleluya. ¿Cuánto dicen un gloria a Dios? Que nuestros hijos sean ricos, enriquecidos en Él, en toda palabra, para cuando venga el tentador en estos tiempos donde la iniquidad está arrastrando a una generación de jóvenes, que para ellos su prioridad es el mundo, es el sistema, son las drogas, los placeres, la carnalidad, las pasiones juveniles. Pero cuando nuestros hijos les hemos arraigado en ellos la palabra, el conocimiento, el testimonio de Jesucristo, van a ser jóvenes cimentados. Y no me refiero, hermano, perfectos. Si la iglesia de Corintios, siendo enriquecida, siendo, hermano, confirmada por Dios, mira, ahí está el testimonio acerca de Cristo, confirmado. Fue una iglesia que no fue, hermano, siguió siendo imperfecta. Dígale al que está a su lado, este año, dile, no voy a ser perfecto, dile. Para que no quieras ver en mí coronita y alitas y casi me quieras ver volar. Dile de antemano, te lo digo, vieja, voy a tener errores todavía. Sí, hermano, hombre, ¿para qué lo va a engañar? Si estamos en esta naturaleza. Mujer, cambia. Mujer, por favor, ya suelta el machete. Ya no me tire las cazuelas, hermano. Y entonces va a decir ella, usted cambie primero. ¿Por qué? Porque de cambio a cambio es mutuamente. Entonces, hermano, mire qué maravilloso disfrutar de un evangelio verdadero. De un evangelio, hermano, no de fantasía. De un evangelio realista, que aunque estamos en la carne, pero no militamos en la carne. Aunque estamos todavía en este sistema, en este mundo, pero no somos de este mundo. Nos estamos esforzando, estamos luchando para ser mejores personas, mejores hijos de Dios, mejores esposos, mejores esposas. Quisiera entonces, hermano amado, con la ayuda de Dios, centrarme en esta palabra, insisto, confirmado. Me di la tarea de ver en el Strong, en el G949. Si usted lo tiene, no me deja mentir. Así se deletrea. La palabra confirmado es bebaío. ¿Y qué tipo de vino es eso, pastor? Hermano, es bebaío. Su significado es estabilizar, afirmar. Otra aplicación, hacer saber que algo sea conocido como verdadero. Es que, hermano, qué lindo es predicar con el testimonio de Cristo. Predicar, hermano, no tirando al aire, sino al blanco. Decir, pero yo creo que por su llaga yo soy sanado. Pero yo creo que si aún al polvo trasciendo, del polvo seré levantado y seré cambiado, transformado, porque mis ojos verán esa realidad gloriosa de la segunda venida de mi Señor en gloria a la parucía. Tener esa realidad, esa, hermano, convicción segura que lo que estamos predicando no es una fábula, no es un cuento, que lo que Dios hará, y hermano, y la obra que Él va a terminar, hermano, será gloriosa nuestra vida. Aleluya, que hermano, lo que usted va a ver, no ahora, pero más adelante, es la obra terminada, gloriosa.
Diga que está su hermano, no me gozo lo que eres ahora, me gozo por lo que serás muy pronto. Ojo que no ha oído y oído que no ha oído son las cosas que Dios ha preparado a sus hijos que tienen revelación de esta realidad. Mire hermano, qué lindo. Entonces, vivaío, hacer saber algo que sea conocido con verdadero, aumentar la fuerza interior. Sus ojitos a la pantalla. Aumentar la fuerza interior con la aplicación de una mayor firmeza de carácter. Por eso cuando la mujer de Job le decía, ¿sabes qué? Morite vos, muérete ya. Pero en Job había una fuerza interior. Había una realidad, una verdad de lo que él era en Dios. Y que aún en esa faena, en ese curso de su proceso, él alabaría al Señor en frente de los dichos de esa mujer que había perdido su cabeza. Fatua. Desnudo vine, mujer, y desnudo partiré. No hay pérdida. Y si aún Jehová me matare, en él esperaré. Hermano, qué tremendo, qué lindo. Un ministerio en la vida de Job confirmado. Un hombre consolidado en la fe. Un hombre estable. Porque hermano, qué terrible es no ser estables. O de pronto surge una situación difícil en nuestra vida, como no somos estables en las emociones, nos echamos a morir. Dejamos de congregarnos, soltamos el privilegio. Cuando muchas veces, cuando en tu dolor, cuando en tu sufrir, cuando no tienes fuerzas, cuando ni siquiera tienes ganas de levantar tu mano, pero decir, Señor amado, yo soy como las uvas de la vid, que cuando los ponen en el lagar y siento que me están aplastando, ya no puedo más. I feel pain. Me siento morir, pero yo te alabo, Señor. Está saliendo lo mejor de mí. Está saliendo la vid verdadera, la realidad, la esencia de lo que yo soy en ti, Señor. I love you. I praise you. I worship you because of who you are. Aleluya. Aleluya. Hablamos lo que hemos vivido. Qué fácil alabar a Dios cuando todo te va bien. Qué fácil alabar a Dios y celebrar cuando tienes dinero en la cuenta del banco. Qué fácil es, aleluya, remolineando cuando tu cuerpo está enterito y no hay nada. Pero cuando todo se te va, cuando las fuerzas se van, cuando estás solo, cuando te sientes qué sé yo, ahí, hermano, sé como las uvas de la vid que las están aplastando en el lagar y sale la esencia. Pero se cantaba ese canto: quiero ser un adorador, un verdadero. Esa es buena señal. Entonces, Pablo, hablando de los tiempos peligrosos, que todos debemos de tener mucho cuidado, hermano, en estos tiempos. Se le conoce como los últimos días, la última hora. ¿Qué debemos de hacer? Lea conmigo: pueblo sabio, amado. Quiere decir que me tengo que poner la máscara, hermano, perdón. Gloria a Dios. Antes bien,
examínalo todo, diga todo, cuidadosamente y retener, ¿qué? Lo bueno. Si alguien viene a tu vida dándote un consejo de guianza, me atrevo a decirte, amada iglesia, si alguien viene usando el don profético, así te dice el Señor, y bra, 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 ¿qué vas a hacer? ¿Cuántos estamos acá, iglesia? Examínalo todo, cuidadosamente y retén lo bueno. Imposible que alguien sea persuadido por el error cuando usted tiene palabra adentro. Cuando usted tiene el testimonio de Cristo confirmado en usted, a usted no lo va a engañar cualquiera. La Biblia dice que en estos días van a venir engañadores. Perdóneme. Y muchas veces de la misma casa, de la misma iglesia. Pero ¿quién es, iglesia, el que confirma? Diga el Espíritu Santo. Por eso sed llenos, por favor, please church, be filled of the Holy Spirit. Sed lleno, por favor, todo, desde tu cabeza hasta la planta de tus pies, del Espíritu Santo. Siendo así, sus ojitos acá, Gálatas 1:8. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo anunciare, te venga a predicar otro evangelio, ahí no dice confirmado, ahí dice contrario. Quiere decir que hay evangelios contrarios. El evangelio que nos salva, que tenemos ahora, es el testimonio de Jesucristo. Un evangelio verdadero, iglesia. Un evangelio confirmado. Va a haber mucha gente, van a haber algunos que van a usar estos tiempos de pandemia para engañar, para cambiarle la información a mucha gente. Perdóneme, me atrevo a decir, aún de sacarlos de su propósito. Pero ¿qué vas a hacer? Si aún un mismo ángel, ahí primeramente dice, si aún en nosotros, que muchas veces los enemigos se levantan de la misma casa, y lo hemos visto ya, por no decir la misma iglesia. Si aún un ángel viene y te presenta un evangelio contrario, recíbelo, invítalo a un panecito, un cafecito. Ahí dice, no lo recibas, porque es que anatema. Qué tremendo. Pero, hermano, mire qué cosa. No sé si miraron ustedes pancartas allá en Washington, cuando comenzaron a arremetir contra la Casa Blanca. Yo lo vi. Filipenses 4:13 en inglés. Come on, let's do it. Vamos a destruir. Todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fuerza. Mira qué cosa, hermano. Perdóneme, un evangelio de violencia, un evangelio de odio, un evangelio de sectarismo no puede venir del corazón de Dios, iglesia. Toda esa gente fue manipulada, engañada. Ese no es el evangelio confirmado. En nuestra casa tiene que haber paz. En nuestras familias, en nuestro matrimonio, debe de haber paz, bonanza, gozo, amor, fe, bendición, esperanza.
todo lo contrario no viene de Dios. En nuestra iglesia debe de haber unidad, debe de haber amor, debe de haber comprensión, debe de haber misericordia, justicia, obediencia, perseverancia, no competencia, no envidias, no protagonismos. Debe de haber unidad, porque siendo así alcanzaremos el propósito eterno. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. No sé si usted, hermano amado, ha oído esta expresión: antes que hagas algo, pídele confirmación a Dios. No sé si lo ha oído. Hermano, ¿por qué hay tanto lamento en algunas personas? Porque no piden confirmación y hacen decisiones que después se están lamentando. Después, por no controlar tal vez, hermano, los instintos,